Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Es un grato honor estar presente en lo que es ante este conjunto de colegas, tanto estudiantes, residentes o incluso especialistas que me pueden estar viendo en este momento y que podamos tener lo que es y cumplir sus expectativas desde un gran punto de vista sobre este tema tan interesante y lo que ha estado últimamente en boga, ya que no solo por la última actualización en las guías de la Asociación Americana, sino también por el aumento cada vez mayor de los casos de factores de riesgo para el desarrollo de la tromboembolia pulmonar. Recientemente, pues con ese cambio de semántica, antes conocido como tromboembolismo pulmonar, pero que vamos a abordar algunos aspectos importantes y cambios con respecto a las últimas guías, sobre todo la de 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología, que fue la que hizo las últimas pautas a tomar en cuenta en los manejos, tanto en la parte aguda, que es lo que vamos a tocar sobre todo aquí, como en la parte crónica, ¿sí? Primero que nada, tenemos que hablar un poco recordando cómo ha sido esa evolución de lo que conocemos como la enfermedad tromboembólica venosa, porque el gran continuum, que es la enfermedad tromboembólica, tiene sus dos clasificaciones, que es la trombosis venosa profunda, son distintos segmentos venosos profundos, tanto en miembros inferiores, que es lo más frecuente, pero también presente en los superiores, como la tromboembolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, que es lo que vamos a tocar. Pero, ¿cuándo se comienza a hablar por primera vez del tromboembolismo pulmonar? En ese momento, por supuesto, en el siglo XIX y XX, ya en la Segunda Guerra Mundial, que fue un evento donde esos soldados permanecían de pie, un punto importante o un continuum importante de tiempo, además por esos combates que tenían que estar lo que es en asentamientos, entonces vieron que había cada vez mayor el desarrollo de trombosis venosa profunda y luego comenzaron a aparecer esos casos de disnea súbita con compromiso, con hemoticia que condicionaban la muerte de los pacientes. Pero no es más hasta alguien que ya conocemos, que fue un gran expositor en la parte de la fisiopatología del desarrollo de esta enfermedad, que fue nuestro querido señor Rudolf Virchow, donde establece su famosa tirada de Virchow, caracterizada por la lesión endotelial, el aumento de la viscosidad y sobre todo lo que es alteraciones en la conducta de la lesión del vaso, esto condicionando los tres factores que aumentan lo que es el desarrollo de los fenómenos protrombóticos. Luego viene el advenimiento de los anticoagulantes, cuando comienza a aparecer la heparina no fraccionada o heparina sódica y luego todo el continuo de fármacos cada vez nuevos que estamos desarrollando. Hasta el avance de los estudios de neuroimagen, diagnósticos que antes era eminentemente clínico, luego evolucionó lo que es los estudios imagenológicos, hasta lo que conocemos actualmente como los estudios tomográficos y estudios de imagen mucho más avanzados con respecto a ese momento. Recordemos que esta imagen muy importante, la circulación, tenemos la circulación mayor y la circulación menor, y aquí está lo que es exaltado en la parte de la imagen, la circulación menor. Recordemos que hay una circulación pulmonar que ella lo que busca es, lleva sangre desoxigenada para ir a lo que es los capilares pulmonares y por medio de la hematosis y por lo que es el gradiente de difusión de oxígeno, hacer la oxigenación de la sangre y luego llegar a lo que es la aurícula izquierda para luego en el ventrículo izquierdo entrar la circulación mayor y garantizar la perfusión tisular y el desarrollo de nutrientes y oxigenación tisular para todo lo que conocemos como la respiración, fosforilación oxidativa a nivel de la mitocondria. Pero fíjense que en esta imagen nos resalta un ejemplo. Hay una lesión del vaso a nivel de los capilares pulmonares o unos vasos medianos, en este caso, una de las vasos pulmonares que van hacia el pulmón derecho, en la parte apical. Hay una obstrucción por un fenómeno protrombótico generando lo que es una isquemia local. Aquí tenemos que recordar un detalle sumamente interesante que son las zonas de West. Recordemos que a nivel de la parte apical pulmonar hay mayor ventilación-perfusión, hay mayor oxigenación, ya que la gravedad hace que la mayor parte circulatoria se encuentre hacia las bases, mientras que en la parte apical se encuentra la mayor ventilación. Es por esto que juega un papel importante en qué sector o en qué zonas de West puede ocasionar lo que es la parte trombótica con la oclusión de la arteria pulmonar. Por supuesto, hay un fenómeno muy importante
que es la vasoconstricción hipóxica. Deben recordar esto por fisiología, cuando hay una lesión a nivel de un segmento vascular pulmonar, pues el otro responde de manera compensatoria, pero al no haber una adecuada ventilación-perfusión, la compensación es inadecuada, se genera un círculo vicioso hasta un fleje total del organismo. Sin embargo, fíjense que esta oclusión de la arteria pulmonar va a ocasionar liberación de mediadores neurohormonales inflamatorios, que son los derivados de los eicosanoides, como el tromboxano A2, además de otros neurotransmisores con efecto vasoconstrictor e proinflamatorio, como la serotonina, y esto me lleva a dos consecuencias grandes, que es la consecuencia hemodinámica y la consecuencia de la hematosis o intercambio gaseoso. A nivel de la parte hemodinámica, fíjense que hay un aumento de la resistencia vascular. Todo esto me condiciona un aumento de la presión del ventrículo derecho, sobre todo a nivel de la poscarga, porque recordemos que la poscarga es la presión que debe vencer el ventrículo para garantizar un flujo sanguíneo. Normalmente hablamos de poscarga del ventrículo izquierdo porque es uno de los elementos de la fórmula de la presión arterial sistémica. Sin embargo, a nivel del ventrículo derecho también tenemos una poscarga y esta trombosis a nivel de las arterias pulmonares condiciona un aumento de las poscargas del ventrículo derecho y él tiene que responder de una sola manera y es generando hipertrofia, en este caso una hipertrofia excéntrica con dilatación de manera para aumentar lo que es la presión de perfusión, pero eso con el tiempo me lleva a otros fenómenos indirectos, como es en el caso de la caída del gasto cardíaco de manera indirecta al haber una disminución del llenado del ventrículo izquierdo. ¿Por qué se ocasiona esta disminución del llenado del ventrículo izquierdo? Les voy a hablar más adelante cuando hablemos con los estudios de imagen, sobre todo a nivel del estudio ecocardiográfico, que es por la alteración a nivel del septum. Y esto, a su vez, me condiciona un shock obstructivo. Es por esto que el paciente con tromboembolismo pulmonar evoluciona a un shock. Hay cada vez se torna más hipotenso y mientras más severo es el tromboembolia venosa, tromboembolia pulmonar, condiciona mayor shock, que es cada vez de difícil manejo, incluso para el manejo de drogas vasoconstrictoras. Pero por otro lado, también la tromboembolia pulmonar genera un efecto a nivel de los vasos, del intercambio de gases. Recordemos las distintas leyes de nivel de los gases, como la ley de difusión de Fick, la ley de Gay-Lussac, la ley de Bohr. Fíjate que hay un aumento del espacio muerto. Recordemos que el espacio muerto es ese espacio, ese gas que se encuentra ni en el alveolo ni a nivel más inicial, entonces queda a nivel de la vía aérea no respiratoria y esto no puede ser utilizado para la parte circulatoria. ¿Y por qué aumenta el espacio muerto? Porque al no haber circulación pulmonar a nivel capilar es simplemente unos alveolos que no se encuentran aireados, más no puedo oxigenar la sangre porque no tengo vasos sanguíneos permeable. Todo esto hace que haya una pérdida del surfactante pulmonar, hay una broncoconstricción hipóxica refleja, que fue lo que nombré previamente. Esto genera a su vez atelectasis, un cortocircuito o un shoot de derecha a izquierda y genera una hipoxemia grave y hipercapnia. Es por esto, y esto es importante tenerlo en cuenta o recordarlo, porque estos dos factores es lo que me dicen las manifestaciones clínicas del paciente. Tanto la hipotensión sostenida que me puede evolucionar a shock, y fíjense que es un shock que es de origen obstructivo, que algunos pueden considerar que es de otra condición, pero no es un shock obstructivo por la fisiopatología. Y a su vez, hay una complicación hipóxica y el paciente, a pesar que tú le puedes colocar oxigenación a alto flujo en las áreas de urgencia, el paciente nunca va a mejorar la saturación de oxígeno. Por simplemente tú le estás colocando más oxígeno de manera directa, puede ser por mascarilla, por cánulas nasales, por más cánulas de alto flujo, máscara de alto flujo o de presión positiva, pero ese oxígeno jamás va a llegar a la circulación porque no tenemos en ese momento que variar porque no hay circulación a nivel de los capilares pulmonares. Entonces, ese es el inicio para lo que son las manifestaciones clínicas y entender, porque es muy frecuente el error de que los pacientes pues son colocados con oxigenoterapia a nivel de las áreas de urgencia y pensando que cada vez más flujo le vamos a garantizar una mayor oxigenación, cuando lo que estamos haciendo es dar un exceso de oxígeno a capilares pulmonares presentes que ya no tienen abasto o ya no tienen la capacidad de garantizar una oxigenación de la sangre. Por supuesto, tenemos que tener presente algo importante y es, lo voy a hablar también más adelante, pero mirar qué paciente tenemos ante nosotros. Es un paciente que está con ciertos factores de riesgo y siempre hay que ver cuáles son los factores de riesgo para desarrollar tromboembolia pulmonar. El caso clínico que se encuentra en el grupo de WhatsApp, que lo voy a hablar al final de la presentación,
Es algo muy típico, es un paciente que está en el postoperatorio, pero hay un paciente que jamás debemos olvidar que lastimosamente es cada vez mayor la prevalencia e incidencia de esta condición que son los pacientes neoplásicos. Entre los tres factores de la triada de Virchow te encuentra lo que es el aumento de la viscosidad y entre el aumento de la viscosidad está el aumento de la circulación de las células neoplásicas. Y esto es cada vez más frecuente porque la incidencia de neoplasia, al estar en aumento, sobre todo en las neoplasias ocultas o esos pacientes que presentan manifestaciones de tipo B como pérdida de peso, las alzas térmicas y que no han sido estudiados o no acuden a un facultativo o por mucha mala suerte el facultativo que acudió, que pasa mucho, que esto es importante para los médicos de la atención primaria, el diagnóstico es tardío, la manifestación clínica o el diagnóstico por el que acude el paciente muchas veces como motivo de consulta son las tromboembolias venosas, no solo la trombosis venosa profunda. A veces sucede que puede ser una tromboembolia pulmonar. Y el otro factor que nunca debemos olvidar y que son condiciones que están en el paciente menor de 40 años son los fenómenos protrombóticos genéticos, como el factor 5 de Leiden, como la déficit antitrombina 3, déficit de proteína 6S, tanto cualitativa como cuantitativa, o el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en el cual no solo el tratamiento es diferente, como voy a hablar más adelante, sino que también es una condición especial a la cual tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Recordemos que las manifestaciones del tromboembolismo o tromboembolia pulmonar son la sine qua non y que una de las principales es la disnea. Pero esta disnea es muy característica porque es disnea súbita. De aparición súbita, el paciente puede encontrarse totalmente tranquilo y de repente comenzar con disnea. Por lo menos, cuando yo me encontraba en mi formación como residente de posgrado, en esos momentos rotando por el área de cuidados críticos, un paciente postoperatorio que yo iba pasando enfrente, de repente estaba comiendo su alimentación, su almuerzo normal y comienza con disnea súbita, pero era un paciente postoperado y también en condición neoplásica. Entonces, siempre se debe preguntar el inicio de la disnea en todo el aspecto semiológico, pero disnea súbita más el riesgo que tenga el paciente para desarrollar esta condición, siempre tiene que estar en nuestros tres primeros planteamientos o diagnósticos o por lo menos en los tres primeros diagnósticos diferenciales. Por supuesto, al haber disnea va a haber taquipnea y fíjense que el mecanismo subyacente no es más que la estimulación de los varoreceptores, los receptores J que tienen miden la distensión del alveolo y todo esto me condiciona lo que es la desproporción, ventilación, perfusión, y eso es importante. El dolor pleurítico, como el del caso, el paciente no todo el tiempo tiene dolor, de hecho muchas tromboembolias pulmonares son totalmente anodinas, no tienen ninguna condición dolorosa y eso también nos puede descartar el diagnóstico, al igual que la hemoptisis. La hemoptisis del paciente con tromboembolia pulmonar, lo característico es asalmonalada, como lo escribe el libro de semiología, es una hemoptisis rosada que es espumosa, muy parecida a la que presenta el edema agudo de pulmón, sin embargo, en menor cuantía y no con tanto aspecto espumoso, pero sí es un poquito asalmonalada y eso hay que tenerlo presente. Y debe a la necrosis hemorrágica local de los alveolos. Por supuesto, al haber fallo ventricular derecho, podemos encontrarnos en casos importantes de severidad signos de insuficiencia ventricular derecha, como en el caso de la ingurgitación yugular, como en el caso de cianosis, por supuesto, la respuesta refleja taquicardia y en ocasiones más severas, mayor alteración del ventrículo derecho, nos podemos conseguir por lo menos síntomas de falla cardíaca derecha, como edema de miembros inferiores o otras manifestaciones. Y por supuesto, en la condición más severa, el paciente normalmente en la historia natural de la enfermedad comienza primero la disnea, luego presenta lo que es las condiciones hemoctóicas o no, luego presenta manifestaciones de falla ventricular y por último vemos un paciente que está con hipotensión sostenida, presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio, taquicárdico, sudoroso, diaforético, hasta que llega, por supuesto, al paro por el colapso hemodinámico completo. Asociado a esto, un paciente que se encuentra totalmente cianótico en vista de la imposibilidad de garantizar perfusión de oxígeno a nivel sistémico. Y eso hay que tenerlo presente. Fíjense que una de las cosas nuevas que nos arroja la Asociación Americana del Corazón es la clasificación de riesgo y severidad. Esta, en la parte del manejo, lo voy a volver a tocar más adelante, pero es para recordar que unas diferencias que voy a acotar ahorita, que antes hablábamos de que riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, riesgo severo, ahora actualmente se clasifica por letras. Y a su vez es una subclasificación de acuerdo a la severidad del paciente. Por ejemplo,
Tenemos el paciente A y B, que es el llamado antes riesgo bajo, un paciente que de acuerdo a la escala de severidad de PESI, una escala que es sumamente práctica, pues me mide lo que es un paciente que se encuentra estable. A nivel de los marcadores y a nivel ecocardiográfico no hay disfunción ventricular derecha y es un paciente que se encuentra estable hemodinámicamente. Y el manejo sugerido, pues normalmente es un manejo precoz y de manera ambulatoria. Pero el paciente tenemos al C1 y C2, que es el paciente que se encuentra estable sin hipotensión, pero que puede tener o disfunción ventricular derecha, o si hacemos un estudio de troponinas, esta se va a encontrar positiva, pero me dice que solo una de las dos condiciones. A diferencia del C3, que este es si tiene signos de alarma como taquicardia, ya tenemos un paciente que puede estar sudoroso, que está taquicnéico, que está comenzando a ser estado de lo que es hipoxogenación, saturación de oxígeno baja, y tiene combinación de disfunción ventricular a nivel ecocardiográfico y troponinas elevadas a nivel sanguíneo, ¿sí? En la categoría D tenemos la D1 y D2, hay una hipotensión transitoria, si es la D1, en el cual si utilizamos manejos con fluidos o manejos con líquidos endovenosos, el paciente se estabiliza, y el D2 en el cual hay un aumento en lactitemia o en lacticemia, que es a nivel del ácido láctico, en vista que ya nos está diciendo indirectamente que una hipoperfusión tisular y hay uno que es una glicólisis anaeróbica, ya, y por eso el exceso de ácido láctico. Y cuando hacemos la medición de los parámetros ecocardiográficos, vemos que hay una disfunción severa del ventrículo derecho, lo que nos está diciendo directamente, no indirecta, el paciente que ya hay condición severa y amerita lo que es manejo endovascular. Y por supuesto, el E1 y el 2, que son las condiciones ya masivas, el paciente se encuentra bien sea chocado, amerita uso de drogas endovenosas para aumentar lo que es la presión arterial y el paciente evoluciona a paro. Por supuesto, a nivel ecocardiográfico vemos un ventrículo derecho que está totalmente refractario, no hay una hipocinesia, hay una dilatación extrema, no hay una carga de respuesta y por supuesto amerita terapia de reperfusión o lo que no es tan nuevo ya que utilizamos mucho en COVID, que es el sistema extracorpóreo de oxigenación o ECMO. Entonces, de esta manera, esto lo voy a acotar más adelante, pero siempre actualmente, de acuerdo a la última guía, para nosotros saber qué hacer con el paciente, tenemos que tener a la mano, como pueden ver, qué paciente se encuentra ante nosotros y además si tenemos que tener la evaluación ecocardiográfica y el examen sanguíneo para hacer una estratificación y yo tomar en cuenta cuál medida voy a hacer. Ya sé que es un paciente que tiene esta condición, tengo que hacer entonces dicha conducta. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Cómo era la diferencia entonces antes? Fíjense que el riesgo bajo, eh, lo que conocíamos en la guía europea como riesgo bajo, ahora la categoría de B, son pacientes estables. En la escala PESI de severidad que nosotros podemos utilizarla son pues totalmente bajos, candidatos a manejo bien sea ambulatorio, un centro de primero o segundo nivel, puede hacer el manejo tranquilamente por un médico general, o en tal caso una asociación pues con un médico especialista, en este caso medicina interna, y en tal caso si el paciente en las primeras 48 72 horas se encuentra estable, pues con alta precoz y tal vez con evaluación subjetiva en lo que es en el servicio de consulta electiva. Ahora, en el caso de la B1, que es una subdivisión del estadio B, pues que es un TEP exclusivamente subsegmentario, eso ya es una estadificación de acuerdo al estudio angiotomográfico. En el caso de lo que antes llamamos riesgo intermedio o bajo por la escala de Wells o Ginebra, ahora es la categoría C1 y C2, donde el paciente puede estar estable, pero tiene un score elevado a nivel de severidad de PESI, en el cual el C1 no tiene disfunción del ventrículo derecho ni biomarcadores elevados, pero tiene un score elevado a nivel del puntaje. Pero el C2 es en este caso que tiene o la disfunción o el biomarcador de troponina elevado, asociado con un score elevado, pero no es un paciente que vamos a tener con disfunción ventricular severa de manifestación, punto de vista de manifestaciones clínicas, no está chocado, responde a los líquidos, entonces amerita efectivamente hospitalización, pero no en un área de cuidados críticos, sino un área de hospitalización estándar con vigilancia cada 24 horas y el paciente pues puede posteriormente, de acuerdo a la evolución clínica de la enfermedad, pues egresar. A diferencia del riesgo intermedio alto, que es el C3, que era la tercera fila, es un paciente que está estable hemodinámicamente, presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, pero ambos
condiciones, tanto el ventrículo derecho como la elevación de las troponinas, también podemos utilizar otro marcador con el péptido natriurético cerebral, bien sea el estándar o el amino terminal. Y entonces, al haber ambos parámetros elevados, me está diciendo que ya hay una distensión importante del ventrículo derecho, tanto de manera imagenológica como desde el punto de vista de sangre. Por lo tanto, es un paciente que ya tiene que entrar en área de cuidados. En ciertos países está el área de cuidados intermedios, pero algunos coinciden que puede ser por área de cuidados intensivos. Sin embargo, normalmente no meritan un manejo tan excesivo, pero sí una vigilancia estricta. El riesgo alto, que era en la guía anterior, colocábamos en tromboembolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar con riesgo alto, en este caso la categoría D. Fíjense que ya hay una hipotensión transitoria, en el cual si colocamos líquidos, sobre todo lo que es 0,9 o Ringer lactato, el paciente pues responde de manera satisfactoria, no respondiendo así lo que es la hipoxogenación, la saturación de oxígeno baja, eso no responde con lo que es los líquidos, pero la parte hemodinámica se puede mantener hasta ahora estable. Y el riesgo alto, antes conocido también incluso como severo, en el cual el paciente estaba chocado, que ameritaba lo que es el manejo endovascular de entrada en la categoría E. En este caso, si está chocado, todo el uso de drogas vasopresoras como norepinefrina, vasopresina o L2, que era el peor pronóstico, que era un paciente, lo que conocíamos antes como tromboembolismo pulmonar masivo, es que evolucionaba a la parada cardíaca. Actualmente se encuentra englobado como la categoría E. Por supuesto, hay que tener presente que lo primero, hay que sospechar el diagnóstico. El diagnóstico de tromboembolia pulmonar juega un papel muy importante, lo que es el aspecto del interrogatorio y la anamnesia del paciente, porque si es un paciente que no tenemos los factores de riesgo para el desarrollo de tromboembolia pulmonar, entonces es difícil establecer si en verdad es un paciente que tiene dicha condición, porque si no te reúne ninguno de los criterios, nos puede jugar un poquito en contra y decir que puede ser otro diagnóstico diferencial, pero es un paciente postoperatorio, un paciente encamado, un paciente neoplásico, un paciente menor de 40 años que aparentemente no tenía nada, o a veces preguntando antecedentes familiares, hay antecedentes de eventos vasculares isquémicos, infartos, enfermedad arterial oclusiva periférica, entonces ya nos puede llevar a pensar, oye, esto puede ser un tromboembolismo pulmonar. Voy a hacer todos los estudios restantes. Antes decíamos, bueno, vamos a Wells, vuelvo a Ginebra, moderado, alto, pero tiene un riesgo bajo, no me interesa, no creo que sea este caso, pero podía tener ciertos factores, por lo menos por los fenómenos protrombóticos. Entonces siempre hay que establecer esos aspectos. Por supuesto, recordemos que la escala de Wells-Ginebra son escalas clínicas en el cual me evalúa si hay signos y síntomas de trombosis venosa profunda, en el caso del Ginebra a la edad mayor de 65 años, si había presencia de muctitis, la frecuencia cardíaca, la inmovilización, antecedentes de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, la presencia de muctitis, un cáncer activo, y pues me llevaba lo que era el puntaje. En el caso si era bajo, si era intermedio o alto. Y por supuesto, en base a eso decía, mira, tiene una probabilidad alta para tromboembolia pulmonar. Me voy al resto de los estudios. En cambio, actualmente se habla que, bueno, tenemos lo que se llama probabilidad pretest. Se hace una probabilidad pretest, más no me voy a orientar netamente porque yo tengo que irme también a las demás escalas. Por lo menos el algoritmo GEARS, en el cual el algoritmo GEARS es un algoritmo que surge en el 2019 que me permite lo que es hacer un seguimiento y lo que es estudios diagnósticos más específicos para corroborar. Es un score mucho más largo y él me es mucho más sensible y específico para establecer si en verdad este paciente tiene tromboembolia pulmonar. Y el dímero D, que para el 2019 en la guía pues estaba en boga, o sea, era el boom, me daba el punto de corte efectivamente, pero recordemos que el dímero D tiene algunos detalles. El dímero D es un derivado de lo que es el sistema de la coagulación. Por supuesto, si es un fenómeno protrombótico, también va a haber lo que es una fibrinolisis acelerada y entonces me va a encontrar de manera directa o indirecta en este caso o un aumento del desarrollo de la coagulación y de la fibrinolisis. Pero hay otros factores que pueden hacer un dímero D elevado. Por eso es que el dímero D funciona es cuando él está positivo, ok, puedo tenerlo positivo efectivamente, pero puede tener también una trombosis venosa profunda y tener dímero D elevado. En cambio, es su negativización o estar negativo me dice que efectivamente no es el diagnóstico. Y eso que tenerlo presente, un dímero D positivo, no quiere decir que a juro tiene que ser tromboembolia pulmonar. Claro,
en conjunto con las manifestaciones clínicas y por eso tenemos la probabilidad pretest, pues me establece una alta probabilidad. Sin embargo, no es para algo orientar lo que es conductas o establecimientos específicos, sobre todo en los centros de atención primaria, me da lo que es una gran orientación diagnóstica, pero tienen que tener eso presente. Normalmente el punto de corte, dependiendo de la unidad de medida, puede ser 0,5 o 500 y qué tan encima esté de los 500 o 0,5, pues indicará la severidad de la activación del sistema de coagulación. Fue un examen muy solicitado durante la pandemia de COVID, ya que recordemos que el COVID es un factor protrombótico y además fue un causal de muchas tromboembolias pulmonares a nivel mundial. De hecho, recordemos que la tormenta de citoquinas y la tromboembolia pulmonar fueron entre las principales causas de muerte de los pacientes post-COVID y se vio mucho con la colocación de ciertas cepas de la vacuna. Entonces eso hay que tener presente. Recordemos que es una enfermedad que todavía es endémica, ya por severidad respiratoria, pues no evoluciona de manera severa, pero no olvidemos que existe el síndrome post-COVID-19 y que nos dejó importantes secuelas desde el punto de vista clínico y cardiovascular. Hay una herramienta que es útil en realidad, sobre todo en el centro de atención primaria, que todavía podemos utilizar, como es el electrocardiograma. El electrocardiograma simple de 12 derivaciones nos dice muchas cosas y hay un patrón muy característico que es de la tromboembolia pulmonar, que es el patrón de Maginn-White, que no es más que la presencia de una onda S en D1, una OT invertida en D3 y una Q presente en D3, y que pues prácticamente su presencia decía, mira, es un tromboembolia pulmonar. Entonces es el diagnóstico definitivo. Sin embargo, el porcentaje de eventos en el cual se encuentra el patrón de Maginn-White es aproximadamente menos del 35%, ya que el hallazgo electrocardiográfico más frecuente es taquicardia sinusal. Sin embargo, la taquicardia sinusal la puede desencadenar la misma disnea, la puede desencadenar la misma nerviosismo del paciente, lo puede desencadenar cualquier otra condición. Entonces, aparte de la disnea, el hecho de que haya taquicardia sinusal, pues no es un orientador muy importante a menos que la sospecha diagnóstica sea demasiado alta. Por supuesto, la presencia del patrón de Maginn-White o S1Q3T3 me da un alto indicio para el desarrollo de tromboembolia pulmonar, pero tiene una baja sensibilidad de especificidad. Cuando hubo el advenimiento del ecocardiograma más específico, sobre todo el traje esofágico, y cuando hubo el desarrollo de la angiotomografía de tórax, vieron que muchos patrones de Maginn-White no correspondían con tromboembolia pulmonar. Por lo tanto, sirve más como un facilitador no muy fuerte a nivel del área de atención primaria en la salud, donde no tengamos a la mano ni ecocardiograma, ni tampoco tengamos a la mano estudios tomográficos, sobre todo contrastados, pero recordar que si es un centro de tercer, cuarto nivel, incluso de segunda, que podemos tener todos los estudios de eco, el electrocardiograma no es un facilitador o es una herramienta pesada para hacer el diagnóstico. Algo que por supuesto, como pueden ver, que está a nivel de la nueva escala de severidad y que es necesario, es el ecocardiograma. El ecocardiograma, eh, cabe destacar algo súper importante. A pesar de que es un estudio imagenológico que no dice muchas cosas, si son las primeras 4 o 6 horas, puede haber una limitante que algunos hallazgos ecocardiográficos pueden no estar presentes. Eso hay que tomarlo en cuenta al momento de las horas donde se está haciendo el estudio, ya que si son las primeras horas, incluso en la primera hora hay cositas que no se van a ver. Pero si uno se fortalece en la parte, el otro estudio de imagen que voy a hablar a continuación, o ver cómo es la evolución, no quedar solo con un ecocardiograma, hacerlo a la pie de cama del paciente, hacerlo seriado y ver cómo son los cambios hemodinámicos que nos pueden ayudar de manera importante. ¿Cuáles son los cambios que podemos encontrar? Por supuesto, va a haber una dilatación ventricular derecha e hipocinesia en vista que hay una disminución de la oxigenación miocárdica, que es casi que uno de los hallazgos sine qua non, y hay algo que se llama el desplazamiento del septum hacia la izquierda o también se conoce como fenómeno de Bernheim inverso. ¿Qué es eso? El fenómeno de Bernheim es lo normal, que es que el ventrículo izquierdo, por tener mayor musculatura y mayor presión, desplaza el tabique hacia la derecha. En el caso de la tromboembolia pulmonar, el aumento de la presión ventricular derecha, que fue lo que hablé en la fisiopatología, esto condiciona una desviación paradójica, como pueden ver en la imagen, y eso se llama fenómeno de Bernheim inverso. A su vez,
La relación del área del fin de diástole ventricular con la del ventrículo izquierdo excede el límite superior en el cual normalmente es de 0,6, es decir, es mayor en la área de a nivel del área diastólica por la presión telediastólica del ventrículo derecho, cosa que no sucede normalmente, y hay una dilatación de manera retrógrada de la aurícula derecha y una insuficiencia tricuspidia, porque ese aumento de presión hace que haya una elevación de las valvas y esto a su vez de manera indirecta por el aumento de presión derecha, hay una comunicación directa con la aurícula, lo que aumenta la presión. A su vez hay una excursión sistólica del anillo tricuspidio de más de 10 milímetros y hay algo que se llama el signo de McConnell. ¿Qué es esto? El signo de McConnell es un signo imagenológico que es muy importante, que tiene que ver mucho con lo que es con la protrusión de las valvas a nivel de la tricuspidia. Pero, recordemos que la medicina pues avanza con el paso del tiempo. Una vez que el paciente ha sido estratificado, como pudieron ver en el gráfico de riesgo, yo más o menos me oriento en lo que es en la parte imagenológica de troponina y la ventricular, pero el estudio Gold estándar o estándar de oro para la realización diagnóstica de tromboembolia pulmonar sigue siendo la angiotomografía de tórax, que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Y una vez que yo tengo este estudio, que el cual he solicitado y me permite observar directamente la oclusión de la circulación de la arteria pulmonar. Sin embargo, surge lo que es algo importante, que es la tomografía con ventilación-perfusión. Es un estudio tomográfico especializado que tiene la grandísima ventaja que se puede utilizar en pacientes renales. El paciente que tiene tasa de filtración glomerular por sus distintos tipos de medición menor de 30 mililitros por minuto en 24 horas, me permite hacer el estudio de determinación de la circulación pulmonar sin usar el contraste, cosa que es una gran ventaja, sobre todo porque no me hace la exposición al contraste. En pacientes renales puede ser utilizado, pero la gran desventaja es que su accesibilidad. No en todos los centros de salud, incluso de tercer nivel o cuarto, lo tienen presente, entonces eso nos deja lo que es a la mano, la anterior, que es la angiotomografía de tórax. También, por supuesto, los pacientes que tengan alergia a los contrastes, pues podemos utilizarla y sería lo ideal, el más estándar. Eh, a su vez, tenemos lo que es un 87% de tasa de éxito clínico, que es esto que se llama, así como surgió el protocolo ICTUS, que son las unidades de atención de ACV, o el protocolo infarto, que son las unidades de atención de infartos, tenemos algo que es nuevo en la guía, que se llama la unidad de atención de la tromboembolia pulmonar. ¿Qué es eso? Un equipo multidisciplinario altamente especializado para cualquier paciente que llegue con diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Es decir, eh, áreas de hospitalización especializada en esto, manejo especializado en esto, fármaco especializado en todo esto, manejo unidades de cuidado de ECMO, ventilación mecánica, todo orientado a que cualquier paciente que llega con tromboembolia pulmonar automáticamente debe ser ingresado en estas áreas de atención especializada, que está con un cardiólogo, un neumonólogo, un intensivista, un radiólogo intervencionista para los estudios imagenológicos y, por supuesto, todo este equipo, esta batería de facultativos altamente especializados para hacer esta tasa satisfactoria. Y se ha visto que al hacer esta unidad de consenso de casos complejos y esta unidad especializada en tromboembolia pulmonar, el éxito ronda el 87%. Sin embargo, esto es una media porque es incluso mucho más elevado entre las tasas máximas, hecho con facultativos altamente experimentados. Y por supuesto, se recomienda, por lo menos no para cualquier tromboembolia pulmonar, en el cual las más sencillas, la A1, A2, no. Simplemente cuando son pacientes muy complejos de C3 en adelante, así como los ACV, que son unidades de ACV especializadas para ACV complejos, entonces son este grupo de pacientes. Ahora, si el paciente va a ir a manejo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los pacientes? Recordemos que cuando vimos la tabla de las categorías de riesgo, teníamos que ver si el paciente iba a anticoagulantes orales o anticoagulantes parenterales. Si es el anticoagulante oral, que en este caso son los pacientes de bajo riesgo única y exclusivamente, que es los A y B, los de unidad de atención primaria o unidad de atención de consulta o de alta médica temprana. Antes era de entrada, por supuesto, antaño las warfarinas, pero actualmente
Se sabe que los anticoagulantes directos, ya no llamados anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales o NACO, ya ese nombre de 10 años para o más se eliminó. Actualmente recordemos que se llaman los anticoagulantes directos o AUDS o DOACs, donde tenemos el apixaban o el rivaroxaban, también tenemos el edoxaban o el betrixaban, pero los de más evidencia clínica tenemos el apixaban y el rivaroxaban, donde tienen sus grandes ventajas que ya sabemos, no ameritan terapia puente con heparinas, en este caso como la warfarina, tienen mayor riesgo de sangrado, siempre con warfarina ellos tuvieran menos sangrado, menos complicaciones, menos efectos adversos, menos interacciones medicamentosas. Lo único es que recordemos que los anticoagulantes directos tienen hasta ahora, no están aprobados en 4 indicaciones, que son en trombos en APEX, así como fenómenos protrombóticos como déficit de proteína 6S. En el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos hay un paréntesis donde recientemente se han ido aprobando para el antifosfolípido positivo simple, es decir, solo con un anticuerpo positivo. Para los dobles o triples positivos no está aprobado actualmente, entonces eso hay que tenerlo presente. Pero si son cualquiera de las otras condiciones, entonces efectivamente pueden ser utilizadas, ¿sí? En cambio, los parenterales, pues son para los pacientes de más riesgo, como en el caso de la enoxaparina, otro tipo de heparinas fraccionadas, y la no fraccionada está solo para ciertos casos. La infusión de heparina no fraccionada, que es con la heparina sódica, en el cual se hace una dosis de impregnación de 80 unidades por kilo, o incluso hasta 120, y luego una infusión continua de 18 unidades por kilo hora, se ha ido abandonando por todas las condiciones especiales que tiene esta heparina. Recordemos que ella amerita vigilancia de los tiempos de coagulación cada 4 o 6 horas, a veces si hay resistencia en el factor 10 hay que medir factor 10 activado, son condiciones muy aparatosas, pero ella va endovenosa, a diferencia de las fraccionadas que son subcutáneas, y si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, la absorción a nivel subcutáneo va a ser prácticamente nula, por lo tanto el paciente no lo estamos anticoagulando. Y por supuesto, si tiene lo que es un alto riesgo hemorrágico, la ventaja de la no fraccionada es que tiene su antídoto en sulfato de protamina, por lo tanto, pues podemos manejarnos de ese punto de vista, y además que tiene una reversión rápida. Entonces, es una condición muy específica a tomar en cuenta. Sin embargo, recordemos que ya tenemos opciones mucho más novedosas. Por lo tanto, la infusión de heparina sódica no se encuentra para absolutamente nada en primera línea, solo esas condiciones específicas que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, si son pacientes ya severos, si tienen inestabilidad hemodinámica, el paciente tiene que utilizar drogas vasopresoras como norepinefrina de su dosis inicial, vasopresina o incluso en combinación de ambas, para garantizar una perfusión adecuada mientras se hace todo el manejo endovascular, como cuál, como la trombectomía mecánica, en el cual es algo un poquito más, ya no tan novedoso. Tenemos la trombólisis guiada por catéter, y que es una infusión local de lo que es RTPA o lo que es alteplasa. También está el uso de la alteplasa y ya la no nueva, pero cada vez más utilizada, la tenecteplasa y también la reteplasa, donde han tenido muy buenos resultados en la utilización de estas enfermedades tromboembólicas venosas. Y por supuesto, eh, pueden ser en pacientes donde tengan un riesgo intermedio alto de C2, de C3 a D2, perdón, y que no podemos hacer una trombolisis sistémica. Es decir, si es un paciente que puede, si es de gravedad, por lo menos un D1, un D2, donde tenemos que utilizar cualquier tipo de trombolítico, pues estas terapias mecánicas o endovasculares son las de primera línea. Lo que pasa es que, por supuesto, están muy restringidas a centros de salud especializados cardiovascular. Y por supuesto, tienen una gran ventaja, que en el cual hace una reducción muy significativa y rápida, descansa bastante el ventrículo derecho y tiene un riesgo hemorrágico mínimo, porque estamos utilizando o terapias locales, localmente invasivas, o terapias trombolíticas que colocamos el trombolítico directamente en la ubicación del trombo. Y por supuesto, si el paciente tiene los criterios claros de insuficiencia respiratoria severa por la PAFI sumamente baja, o sobre todo lo que se habla menor de 250-200, pacientes con alteración neurológica importante, pacientes con respiraciones más por encima de 40, tienen que ser llevados a ventilación mecánica invasiva para garantizar un adecuado compromiso del paciente a lo que es hacer la protección, neuroprotección, ventilación, protección ventilatoria, mientras se hace el manejo de la resolución
del trombo. Y por supuesto, en última línea, que es para lo más severo, que está el ECMO, el sistema de derivación extracorpórea de oxigenación, que garantiza una adecuada perfusión, oxigenación nivel sistémica mientras se resuelve el problema. Recuerden que son medidas eh, de mantenimiento y sobrevida del paciente, más no es una medida de salvación directa porque no estamos en ese momento resolviendo el problema, pero le estamos salvando la vida del paciente garantizando oxigenación cerebral, renal, miocárdica y, si es posible, sistémica. Fíjense que, por supuesto, la trombolisis es, a pesar de que el avenimiento de cada vez más trombolíticos más novedosos, como en el caso de la tenecteplasa, que no es una infusión continua como alteplasa, sino que ya son dosis más segmentadas, con menos riesgo de sangrado, pero no lo podemos comparar con la trombolisis por catéter o la trombectomía mecánica, porque son cosas mucho más locales, más específicas y que me pueden generar mayor efectividad, menos sangrado. Lo único es que tiene que ser alguien con mucha experiencia y que tenga lo que es los centros de hemodinamia y el intervencionista adecuado. Y por supuesto, la anticoagulación sola que tiene mucha eficacia, pero si es un paciente chocado, si es un ya nivel 2 de D en OE, no va a servir para nada la anticoagulación, salvo lo que es la infusión de heparina sódica, que como les dije, es una medida que es un poquito arcaica, si bien ayuda, pero ya con medidas más avanzadas, a menos que sea un centro de atención que no tenga los recursos y no tenga más a la mano que realizar. Y bueno, este es el paciente que ustedes habían colocado en WhatsApp, que estaba revisando. Y bueno, un paciente femenino de 52 años de edad, consulta por disnea súbita. Aquí creo que no hay duda porque es un paciente que efectivamente tiene lo que es un cuadro de tromboembolismo pulmonar. Por ahí pude leer que efectivamente tenía un antecedente quirúrgico y que fíjense que los signos vitales es un paciente taquicárdico, probablemente si le hacemos un electro tiene taquicardia sinusal, es un paciente que está taquinéico y fíjense que está teniendo con una fracción inspiratoria de oxígeno, porque leí que era oxígeno ambiente, a 0,21 tiene 91%. Y si le colocamos oxígeno y oxígeno a ese paciente, ese 91 nunca va a subir, porque, y si acaso subirá solo 2 o 3%, porque estamos sobrecargando los alveolos restantes y podemos calmar un poquito la ventilación del paciente, pero no esperen subir a 96, 99% porque son alveolos que no están nada perfundidos y no tenemos nada que oxigenar. Y por supuesto, fíjense que ante este paciente tenemos esta condición, tenemos que hacer lo que es el valor pre-test, estratificar el riesgo, ya habiendo hecho ecocardiograma y los estudios de exámenes, y en base a esa estratificación de riesgo, ya sabemos a qué nos vamos a convenir, a cuál es el manejo. Por supuesto, lo ideal es hacerle su angiotomografía de tórax o su ventilación perfusión, y así tenemos lo que es la gravedad y establecer todo. Sin más dudas, bueno, espero por las dudas, que debe haber algunas preguntas y bueno, no tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso y esto es una frase de alguien que debemos conocer todos, que es Sir Albert Einstein. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la charla, muy completa la verdad, y creo que con base a las actualizaciones son muy importantes porque era la comparación con esa guía del 2019 que cambia mucho toda esa clasificación y enfoque en el manejo. Entonces podemos iniciar con las Muchas gracias. preguntas. Pues, hay dos personas con la mano levantada. Quien desea abrir el micrófono, que no tiene el nombre. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Anderson. Sí te escuchamos, doctor Ok, Anderson. gracias. Yo tengo dos preguntas y es en los pacientes que se sospecha el tromboembolismo pulmonar y que tienen comorbilidades concomitantes, por ejemplo, los pacientes que tienen EPOC o insuficiencia cardíaca, ¿cuáles serían como o esos hallazgos clínicos útiles pues para evitar los falsos negativos o el sobrediagnóstico en estos pacientes? Y con respecto a las escalas de predicción, como la escala de Wells o la escala de Ginebra, y el uso pues del dímero D, como qué escenarios específicos o en qué condiciones este dímero D pierde pues como esa fiabilidad y obligaría pues como a intervenir pues de una o llevar el paciente a angiotac. Mira, con la primera pregunta,
nos va a jugar mucho, primero donde nos encontremos, por supuesto, y qué condiciones tenga el paciente y la semiología. Por ejemplo, fíjate que estás comentando un paciente que puede tener sospecha de tromboembolismo pulmonar, tromboembolia pulmonar, pero tiene también EPOC y tiene insuficiencia cardíaca. Si es un paciente que tiene, en el caso del EPOC, eh, recordemos que ambos pacientes, tanto de la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca como el EPOC, si tú le colocas oxigenoterapia, él va a mejorar. Y llegan mucho, más de lo que tú crees. Llegan muchos pacientes que tienen todas estas múltiples comorbilidades, podemos adicionarle incluso que tiene hasta fibrosis pulmonar, o son pacientes mujeres que tienen lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide con fibrosis pulmonar, pero todos son pacientes que tienen una semiadecuada circulación capilar pulmonar. Tú le colocas oxigenoterapia y ellos suben cierto por ciento, por lo menos normalmente se habla de 5 o 6% de la saturación de oxígeno, cosa que el paciente tromboembólico pulmonar no te va a hacer. Número uno. Número dos, juega muy papel importante cómo es la interrogatoria y la evolución de la disnea. Por ejemplo, si es el paciente bótico, recordemos que una disnea que no está asociada no se empeora con cada vez más esfuerzo, sino es una disnea que siempre es la misma, pero con cualquier esfuerzo se va a exacerbar, o el paciente de falla cardíaca es, bueno, que es con mayor esfuerzo hasta que son en reposo. Y la asociación de las manifestaciones clínicas a nivel auscultatorio. El paciente con tromboembolia pulmonar es disnea súbita y tú lo ocultas y prácticamente no hay una alteración importante de los ruidos respiratorios o incluso en algunas partes más severas pueden estar con un cierto compromiso de abolición. A diferencia de los otros dos, que la semiología me va a decir, bien sea con los compromisos que tiene el paciente ebótico o bótico y el paciente con los crepitantes que tienen de la falla cardíaca. Y número tres, las manifestaciones paraclínicas que yo puedo solicitar. Por ejemplo, en el caso de la falla cardíaca, a pesar de que el tromboembolia pulmonar me hace elevación de lo que es la pectio natriurético cerebral, no es un valor en correlación clínica con respecto a la insuficiencia cardíaca. Si un paciente con una falla cardíaca severa, 3.000, 4.000, 5.000 te vas a conseguir. En cambio, el tromboembolia pulmonar, por muy dilatación del ventrículo derecho, jamás va a ser tan importante como el caso de la falla cardíaca. Entonces ahí tienes que jugarte muy bien con la parte semiológica, con la parte sanguínea y cómo inició la enfermedad. Si el paciente te acude con ese tipo de disnea, con este tipo de disnea o con estas tres. Ahora, si el paciente tiene las tres cosas, te ayuda quizás un poquito el saber de que era un paciente, mira, él venía con ese grado de disnea, pero de repente hubo una exacerbación súbita en las últimas horas, porque puede ser un paciente con falla cardíaca de POC y aparte tener una neoplasia de cualquier tipo. Por ejemplo, una mujer con neoplasia mamaria que se ve mucho y aparte no sabíamos si o sí o no tenía trombosis venosa profunda, ponte que no, pero tenía ese fenómeno trombótico y ahora te hizo una disnea súbita. Entonces ahí tienes que tener una parte de un interrogatorio muy profundo y pasan más de lo que tú crees porque son pacientes que te pueden confundir. Porque el tromboembolia pulmonar entra entre las enfermedades que le dicen las grandes simuladoras, pero sobre todo de las patologías con compromiso respiratorio. Eso con la primera pregunta. Y con la segunda, no recuerdo cuál era la segunda pregunta. Lo de las escalas de predicción de Wells, Ginebra. Ajá, lo del dímero D. Ya el dímero D, Sí, ya me y acordé. en relación con el Ah, dímero D. sí, señor. Ajá. Mira, las escalas de predicción antes tenían mucho más peso que en la actualidad, pero ellas solo te pueden orientar en el punto de vista de que, bueno, tiene una probabilidad baja, moderada, alta. Antes te decían que si el paciente tenía probabilidad baja, moderada, pero tenía duda, pide dímero D. ¿Qué te puede confundir el dímero D? Lo mejor que te puede suceder con el dímero D es que te salga negativo porque tú dices, bueno, no es tromboembolia pulmonar, me puedo quedar tranquilo. Sin embargo, hay condiciones que si el paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, un paciente encamado, un paciente neoplásico, tienes los síntomas, pero el dímero D te da negativo, pero siempre, como en nuestra querida medicina interna, la clínica impera, el paciente automáticamente tiene que ir a una angiotomografía de tórax. ¿Por qué? Porque puede haber algunos factores, por lo menos ciertos compromisos de laboratorio, ciertos compromisos en factores de coagulación,
o de repente no sea una coagulación tan extensiva, pero sí fue un compromiso, o la fibrinolisis no es extensiva, pero hubo la formación del trombo, entonces el dímero D te puede confundir y te puedes quedar falsamente tranquilo. El paciente tiene que ir a angiotomografía. Y por el otro aspecto, que salga positivo, pero de repente el paciente no tiene unos síntomas floridos, pero está positivo, y tú dices, va bien, no tiene tantos síntomas, pero está positivo y tiene ciertos factores de riesgo, también tienes que ir a angiotomografía de tórax, porque resulta que sí puede tener su tromboembolia pulmonar y no tener manifestaciones clínicas. ¿Dónde pasaba mucho eso? En lo que conocíamos antes como el TEP submasivo, que actualmente es por lo menos el grado B1, B2 o C1. Entonces, esas son las condiciones que tienes que tomar en cuenta. Por eso el dímero D ha perdido un poquito de fuerza con respecto a la guía anterior y los estudios imagenológicos han agarrado más fuerza. Pues si te puedes ver, los factores de determinación de riesgo, ¿en qué se basan? Ecocardiograma y en el caso más que el ProBNP, las troponinas, pero el de mayor peso que le toman es al ecocardiograma y a los estudios tomográficos. Listo, muchas gracias, doctor. Había otra persona, se llama Ramón, con la mano levantada. No sé si tiene aún la duda o podemos pasar al caso clínico. Ramón. Bueno, al ver que Ramón no contestó, continuamos con el caso. Es una mujer de 52 años que en consulta por una disnea de inicio súbito mientras caminaba hacia el trabajo. Está consciente, puede hablar, no refiere dolor intenso, tiene una frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, una presión arterial de 118,74 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 28 repeticiones por minuto, respiraciones por minuto, una saturación 99% de aire ambiente y una temperatura de 36,7 grados centígrados. La primera pregunta que se realizó es cuál consideran que es el diagnóstico más probable en este momento y casi todo el mundo respondió tromboembolia pulmonar, excepto una persona que puso pues neumonía. Entonces pues ahí la respuesta fue esa. Pues fíjate que eso es importante. Fíjate que coloca un distractor muy importante. Ah, no, perdón, no colocaron fiebre, ¿verdad? No, Ok, ok. Porque ahí iba a acotar que tengan cuidado con el alza térmica. Claro, si es una alza térmica 38,5, 39, no hay problema, porque no va a ser. Pero a veces, si recuerdan fiebre de origen desconocido, recuerden que entre las causas de febrícula estaba la tromboembolia pulmonar. Entonces, tengan un poquito cuidado y que cuando lo tengan como distractor, que no sea que a veces pueda confundir. sí. Valores pues en febrículo, o sea, mayores a 37, Exacto, sí, 37,1. señor. Desde ahí. Después, el caso continúa con que la paciente niega tos, expectoración y fiebre. Hace 12 días fue sometida a una artroscopia rodilla izquierda. Desde entonces ha permanecido con pues, movilidad limitada. En la exploración física no se ocultan sibilancias ni crépitos. Hay otro dato muy importante que sería pues ese antecedente quirúrgico muy reciente y la movilidad limitada. Y la pregunta que viene ahí es, ¿qué dato aumenta más la probabilidad de tromboembolia pulmonar en este caso? La mayoría de personas respondieron cirugía reciente e inmovilización. Otro grupo de personas respondió frecuencia cardíaca de 112 y disnea de inicio súbito. Todos esos datos pues tienen como un valor al momento de evaluar el riesgo de que tenga pues una tromboembolia. Ujú. Y antes de solicitar estudios de imagen, aquí dice que la paciente presenta varios elementos que aumentan la sospecha de tromboembolia, como dijimos, pero es suficiente para solicitar una angioTAC directamente. Entonces la pregunta es que antes de solicitar estudios de imagen, ¿cuál sería el siguiente paso más apropiado? Aquí todo el mundo respondió estimar la probabilidad clínica con una escala validada, ya sea Ginebra o Wells. Ujú. Le sacaron la escala pretest. Eso no es descabellado, sí, ese sería el siguiente paso, Es como lo muy coloqué yo.
Y bueno, antes de decidir el estudio diagnóstico, estimaron esa probabilidad clínica con la escala de Wells, al tener una frecuencia mayor a 100, una cirugía reciente. La tromboembolia pulmonar es más probable que un diagnóstico alternativo, tiene un puntaje total de 7,5 puntos. Ya con ese resultado, ¿cuál sería el siguiente paso más apropiado? La mayoría de gente solicitó una angioTAC pulmonar. Todos. Y en el resultado de la angioTAC se evidencia un defecto de llenado en ramas segmentarias de la arteria pulmonar compatible con una tromboembolia pulmonar aguda. Entonces, ¿cuál es la siguiente decisión clínica más importante? De aquí surge ya otra pregunta que comentaremos después, pero 62 personas respondieron estratificar el riesgo del paciente y 13 personas respondieron iniciar la anticoagulación. Entonces Mira, aquí sí quería acotar, porque fíjate, lo que pasa es que aquí varios se basaron fue en las recomendaciones anteriores, Sí, pero fíjate que aquí, si ves las nuevas, por ejemplo, ya nos están dando que es un paciente que actualmente pues no tenemos lo que es el valor o sea, primero no hemos visto cómo está la condición del ventrículo derecho. Sí se hizo la angiotomografía, pero aquí entonces habría que hacer cómo está la condición hemodinámica, que fue de acuerdo a la clasificación de riesgo, cómo está la condición hemodinámica, cómo está el ventrículo derecho y o P, lo que es la troponina, que vemos cuál de las tres condiciones tenemos, en qué grado de riesgo se encuentra el paciente A, B, C, D y E, y ahí sí sería posteriormente la primera opción que nos vamos a cuál es la anticoagulación que vamos a utilizar, porque fíjate, ponte que este paciente sea que tenga ventrículo derecho ciertamente comprometido, pero no tenga componente de alteración desde el punto de vista de los hallazgos en sangre, y aparte de esto no tenga una condición hemodinámica importante, porque lo que estoy viendo es una condición que se encuentra hemodinámicamente estable. Quiere decir que este paciente, por lo tanto, no meritaría o lo que es una unidad de cuidados intensivos, pero sí va a meter un ingreso hospitalario. Si hablamos de lo que estratifica el riesgo de acuerdo a esas 5 categorías, sí, en este caso. Pero eso me va a decir automáticamente cuál anticoagulación voy a utilizar. Entonces esa pregunta está un poquito tramposa, porque yo puedo decir de repente, mira, pues ya el riesgo yo se lo había sacado y por eso voy a iniciar la anticoagulación. sí, o sea, al final las dos son conductas adecuadas, pero Exactamente. cuando se O tiene sea, de los todo que claro el propondrían la contexto, primera no están tan errados tampoco. sí. Exacto. Es que ahí hacen otra pregunta que es, el riesgo se va estratificando conforme se valora al paciente, que es lo que nos acaba de decir anteriormente, e incluso si la probabilidad pretest es alta, como en este caso, la cual la anticoagulación ya se ha insaturado antes de hacer la angioTAC. Pues como que hay personas que toman esa decisión incluso antes de hacer esa angioTAC. Ujú, exacto. Exacto. Porque ella, lo que pasa es que ella, a pesar de que es la gol estándar, pero si tienes ya otras ciertas condiciones, pues dependiendo del paciente, podrías considerar el inicio de la anticoagulación. Claro, el detalle del angioTAC hay que ver si el tiempo es oro. Entonces, cuánto tiempo también se espera en ella, que es como ha sido lo controversial un poquito con ella. Así que con respecto a esas indicaciones, cuando es una alta probabilidad de pretest, ya se pues, indica ahí la anticulación en todos, pero cuando sería como intermedia, ya es considerando mucho el contexto del paciente, la edad, las otras patologías antecedentes que tenga. Y múltiples factores. Sí. Así es, sí, señor, así es. Entonces, doctor, ya sería eso todo el caso, no veo que haya más preguntas. Ah, Rodolfo, vi que quería una pregunta. Ajá. Rodolfo Asunción. Buenas noches, Muy, doctor. muy buenas noches a todos. Bueno, más que una pregunta era resaltar algo que dijo el doctor Daniel. Bueno, doctor Daniel, bueno, feliz noche, muchas gracias por la ¿Cómo está, presentación. La doctor verdad que, Rodolfo? Daniel y yo somos amigos hace demasiados años y algo que quería resaltar de lo que dijo el doctor Daniel y es uno de los mensajes que ustedes como estudiantes y que están ahorita en formación se deben llevar a casa es que el paciente que presentó Anderson de la pregunta es el paciente típico de medicina interna. A medicina interna casi nunca llega un paciente de librito, pues tienes un paciente con EPOC, tienes un paciente con enfermedad renal, tienes un paciente con falla cardíaca
Y el panorama que presenta el doctor Daniel es el pensamiento que debe tener un médico internista, porque el médico internista es un semiólogo por excelencia. Y mira que el doctor Daniel empezó, hombre, tiene crepitantes, eso no es de TEP, eso es más de falla cardíaca. Si mejora con el oxígeno, eso no es de TEP, eso es más con el EPOC. Entonces, eso es lo que ustedes se deben llevar a casa. ¿Cómo hace uno el rol diagnóstico clínico? Porque ustedes lo que tienen que hacer es plantearse un montón de diagnósticos e ir descartando por síntomas para tomar la mejor decisión. De verdad que si bien la charla estuvo magnífica, pero lo que se deben llevar es cómo debe pensar un internista para poder llegar a un diagnóstico adecuado, que fue lo que hizo el doctor Daniel con esos 3 pacientes que le presentó el doctor Anderson en ese momento, ¿no? Y finalmente, en lo último que se discutió en el caso, mira que si finalmente tenía un valor elevado pretest el paciente, independientemente, yo creo que cuando tú haces un rol diagnóstico, es que siempre vas a llegar al mismo sitio, ¿ok? Cada quien puede tomar vías diferentes. Sin embargo, lo que recomiendan las guías actuales es que tengas pocos en tu emergencia y lo otro, en qué lugar tú estás. Y eso es lo que hace el internista. El internista toma una decisión en base al lugar donde está y en beneficio del paciente, porque tú no te puedes poner a esperar 2, 3 horas de trasladar al paciente para hacerle un angiotac si sabes que tienes un riesgo pretest muy elevado. Entonces ahí tomas la decisión y lo tienes que justificar. Si te van a llevar a un juzgado, tú lo justificas. ¿Con qué? Con las guías y con la decisión clínica, ¿sí? Entonces, de verdad que quería resaltar muchísimo el pensamiento del doctor Daniel, porque es así como debe pensar un internista, definitivamente. Así que muchas gracias, doctor Daniel, por ese aporte. A ti, Rodolfo, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, doctor. Y con respecto a eso de pregunta que estaba buscando, hay un libro muy interesante que se llama Diagnóstico Físico basado en la evidencia, que habla sobre esos diversos trastornos como ese valor ya estudiado de esos síntomas o signos que puedan aparecer en los pacientes. Lo pueden buscar, está en Clinical Key y pues siempre aporta mucho a pues, ver ese valor pronóstico que tiene cada uno de esos signos y síntomas que podemos encontrar en un paciente, que a veces no son muy específicos o como en la literatura tradicional no quedan muy claros. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor, por la charla. Yo creo que tienen una pregunta ahí, mira. Ah, ya. Ah, Jonathan, sí, puede hacer la pregunta. Sí, claro, muy buenas noches para todos. Quería preguntarle al doctor Daniel, sobre todo, bueno, y a todos si quieren aportar, porque aquí, pues yo soy de Colombia y aquí en Colombia ha estado muy en boga, como dicen ustedes, el uso de la ecografía en la cabecera del paciente. Entonces quisiera saber cuál creen ustedes que sería el rol de la ecografía en la cabecera del paciente, sobre todo en sitios de primer nivel donde de pronto no haya acceso inmediato a una angiotomografía para poder refinar esa estratificación del riesgo y poder tomar decisiones antes incluso de remitir al paciente a un centro especializado. Mira, el recurso de lo que es el eco cabecera del paciente es un recurso sumamente bueno. O sea, es algo que es una de las cosas que últimamente ha ido revolucionando lo que es el manejo y ahorita no hay justificación. De hecho, es lo que se describe. No hay justificación o casi ninguna de que un internista no tenga lo que es por lo menos los conocimientos básicos para la realización de un eco cabecera del paciente. Porque nosotros que somos clínicos, y voy a resaltar nuevamente lo que dice el doctor Rodolfo, pues es una herramienta que no es que nos va a definir totalmente la conducta, porque nosotros somos clínicos. Como de pensar, pues nos va a orientar. Y fíjate lo que te dice la guía. La guía te dice que con muchos de los hallazgos a nivel de la parte ecocardiográfica, tú puedes estratificar y tomar conducta. Sin embargo, recuerda una cosa, que es que el eco tiene una pequeña gran falla, que es operador dependiente. Por lo tanto, al ser operador dependiente, dependiendo si tú tienes la pericia o eres alguien inexperto y al momento que haces una evaluación errónea, un estudio de imagen erróneo y cometes la conducta en base a ese estudio que tú no tienes la pericia, entonces eso también tienes que tomarlo en cuenta. Porque ¿qué te dice la guía? Sí,
Efectivamente, con el estudio ecocardiográfico, con el POCUS, yo hago lo que es un manejo adecuado, pero tiene que ser alguien que tenga cierta cantidad de experiencia para tú saber bien qué estás interpretando en el estudio de imagen. Como recurso excelente, y no solo para la tromboembolia pulmonar. Para cualquier condición clínica actualmente el POCUS está jugando un papel muy importante, pero ten cuidado, sobre todo porque en manos de quien está realizando el estudio ecográfico. Vale, muchas gracias, pero entonces yo creo que eso es una invitación para que todos nos entrenemos en Focus, pues para fortalecer esa capacidad, Claro, es, que eso es es alguna totalmente de herramienta acuerdo del día a día. contigo, totalmente contigo, doctor Tavares, así es. Actualmente el internista es uno de los que tiene que estar obteniendo más experiencia en POCUS porque es que nosotros manejamos demasiadas patologías. Somos la especialidad que más maneja patología y muchas, fíjate, nada más ve por las guías cuántas patologías están estableciendo que el POCUS como una herramienta para diagnóstico y manejo. Muchas. ¿Y cuántas patologías vemos nosotros los internistas? Muchas. Entonces, cuando nosotros hacemos el binomio, claro, nunca dejar la clínica por fuera, porque si no manejamos semiología, pues no somos internistas nada. Pero siempre jugar con el binomio de nuestra clínica, que son nuestras manos, como nos enseñaron los profesores, y solo como material de apoyo el estudio ecográfico. No tiene que ser al revés, pero sí como un material de apoyo y cada vez es más descrito en literaturas norteamericanas, europeas, hasta las mismas de Sudamérica, que el internista ya tiene que tener cierto grado de conocimiento en lo que es estudios ecográficos. No, y Vale, perdón la muchas interrupción, pero gracias. mira que, eh, pues bueno, en la época que nosotros nos formamos, medicina interna de 3 años, la mayoría de nosotros hicimos diplomados en estudios de imágenes, pero actualmente Exacto. medicina interna pasa de ser una especialidad de 3 años a 4 años para hacer la énfasis en imágenes. De hecho, en Venezuela O ya hasta cambió cinco, eso. como es Europa. Ajá, o hasta 5 como en Europa porque hacen algo de intervencionismo. Y mira que aquí en Colombia ya hay algunos internistas, intervencionistas vasculares también. O Así es, así es. hay internistas especialistas en ecografía. De hecho, uno de ellos se presentó en el Congreso ahorita de Cartagena. No sé si lo viste, Daniel. ¿Te acuerdas que entramos el que hace ablaciones de nódulos tiroideos? Ese, yo me acuerdo de Internista él. en ecografía. Entonces, sí o sí, yo pienso que debería estar dentro de la formación de la especialidad, Totalmente. pero también obviamente es una herramienta que aporta un montón. La única diferencia es que cuando el internista hace la ecografía es porque sabe lo que está buscando, no está esperando descubrir nada. El internista sabe, o sea, si el paciente tiene un síntoma, el internista va y lo busca con el eco y confirma su pensamiento clínico. Exactamente. Esa es Ahí, la por eso es que le importancia. acoto a ellos que, o sea, no es que van a aprender a hacer eco con el eco, no. Acuérdense que como internistas, nosotros es anamnesis, historia clínica y confirmamos con la paraclínica. Pero que no suceda como está sucediendo cada vez más, que utilizamos solo estudio ecográfico para empezar a jugar con todo el mundo o buscar y después, si acaso, preguntar. Nosotros como clínicos, por excelencia, preguntamos y después confirmamos. Y muy buena esa acotación, doctor Sussman. Listo, doctor, de nuevo muchísimas gracias. La verdad, la charla estuvo demasiado interesante, abordando todo eso de la guía, que es muy importante tener en cuenta y tenerlo muy claro. Y esta conclusión final que invita a todos a, sí, a hacer cursos de focus, de todo eso que nos permite pues, a manejar, hacer todo ese manejo ecográfico en los pacientes y una habilidad que debemos tener pues, a la mano para cualquier contexto, la verdad. Entonces, de nuevo, muchas gracias, doctor. Feliz noche para todos y Ustedes. los esperamos para las charlas de mañana. Y ahorita en el grupo de WhatsApp enviaremos un nuevo caso clínico para síndrome coronaria agudo que tendremos, perdón, el paciente con síncope que tendremos el día de mañana. Dale, Luis. Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Me gustaría añadir una cosa antes de cerrar, y es algo que dijo el doctor José Daniel Medina. Quizás en el afán uno no logra como que captar la idea, pero me gustaría que nos detengamos un momentico y con esto cerramos. Muchas gracias. El doctor José Daniel Medina dijo, en broma, si no sabemos de semiología, pues no somos médicos internistas, nada. Em,
Yo sé que la mayoría de los integrantes pues, del grupo son estudiantes, por eso hicimos la primera encuesta. Y es algo que probablemente muchos estamos viendo ahora, que todo era memoria, memoria, texto, memoria, texto. Y ahora de la nada tenemos que ser capaces de entender esas cosas con la semiología, con la anamnesis, en esa relación médico-paciente. Entonces, me parece muy valioso que traigamos esa idea a colación nuevamente. Y si no somos buenos semiólogos, pues no podemos ser ni internistas, ni médicos y tampoco internos, nada. Entonces, muchísimas gracias, José Daniel Medina, doctor, por esa charla tan maravillosa que nos ha compartido el día de hoy. ¿De pronto alguien No, quiere gracias. añadir algo o ya sería todo por hoy? Sí, recuerda siempre que el Hospital Johns Hopkins, que fue el primero que hizo la residencia de posgrado, Sir William Osler, nuestro padre de la medicina interna, era el jefe de esos 4 médicos fundadores. Y no por nada, no es porque estén aquí los de medicina interna, nos echemos flores, pero es porque los internistas son los, se ha ido perdiendo eso, pero tenemos que siempre tener presente que el internista es el que lleva la batuta y nosotros somos los directores de orquesta. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que manejamos todo y siempre si a nosotros se nos escapa, se le va a escapar a todas las especialidades. Y como ahorita el interrogatorio se ha deteriorado tanto, nosotros no podemos perder esa esencia, porque decía un profesor, el trabajo del internista es preguntar y pensar y los demás ya nosotros después manejamos todo y pedimos el apoyo, no al revés. Muchísimas gracias, doctor José Daniel. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que si aún quieren seguir participando, vamos a utilizar también el caso para la charla de mañana con el doctor Narváez, en este caso con síncope en urgencias. Tenemos un caso clínico real, obviamente los datos son cambiados, pero es un dato que nos remite el doctor Narváez directamente. Entonces, que esté muy bien, muchísimas gracias a todos, feliz noche. Muchas gracias, Gracias. doctor José Daniel. Igualmente. A ustedes.